8:48, aquí estamos en Habla Capital. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que con frecuencia se presenta a veces y no hay explicación para la comunidad, ¿verdad? Miren, yo no quería tocar este tema de consumo de drogas y relacionarlo con Coquín Flores, realmente. No quería hacer eso, pero como hay partes policiales, hay una investigación de por medio que se dice que le dio un infarto a Coquín Flores porque estuvo consumiendo unas cuestiones tóxicas, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí de costado, pero a lo que nos interesa a nosotros es que la juventud, que los padres de familia sepan que el consumo de drogas, esta es una campaña que llevamos hace muchísimo tiempo en Capital, es perjudicial a la larga, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar con un experto, con un especialista, vamos a hablar con un cardiólogo que ha tenido la gentileza de visitarnos. Está con nosotros el doctor Rubén Azañero, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 2 de Mayo. Rubén, qué gusto tenerte en casa. Muchas gracias por venir, Rubén. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Jesús Miguel. Rubén, dime una cosa, ¿el consumo de drogas tiene implicancia directamente con el corazón? Para ser sinceros y sencillos. Bueno, el consumo crónico de drogas a la larga va a producir deterioro, va a producir problemas al corazón, produce enfermedad aterosclerótica, ¿Qué es eso? Acúmulo de grasa en las arterias, de una manera más acelerada y más progresiva que una persona que no consume, que una persona normal, como no me digas, o sea, cuando uno consume cocaína, por decirte, consume cocaína y bueno, es un consumidor de cocaína, es un drogadicto, digamos, se acelera, ¿qué te digo? Los lípidos, la grasa en la sangre. Así es, produce una alteración en el endotelio, que es la capa que recubre las arterias, se llama disfunción endotelial, que hace proclive que estas arterias se llenen de contenido de grasa, que es como sarro que se deposita en una tubería. De esa manera impide la buena circulación en todas las arterias del cuerpo, el corazón, el cerebro, y hace proclive a que esto a la larga pueda tener o pueda dañarse con un infarto cardíaco. Al margen de que el consumidor sea delgadito, flaquito, gordo, lo que sea, al margen de eso. Al margen de eso. Yo conozco muchos consumidores que están en tratamiento ahora, pacientes que están en tratamiento, que son delgadísimos. Ellos también pueden sufrir las consecuencias de acumulación de grasa en las arterias por consumo de drogas. Efectivamente, eso es una realidad. Y si junto con ello aumentamos otros factores de riesgo, como tener una hipertensión no tratada, tener una diabetes, fumar, tener un consumo excesivo de grasas, el estrés, el sedentarismo, todo eso contribuye aún más a desarrollar este problema, ¿no? O sea, es cierto. Hace 2 años aproximadamente encontraron a una persona, a un delincuente, y ranqueado, lo encontraron en la calle muerto, así estaba arrimado a un poste de alumbrado público y estaba muerto, le dio un infarto y se llegó a descubrir que el hombre era alto consumidor de drogas. O sea, era sentido común de los médicos. Consumidor de droga, infarto, lógico, dijo. El doctor, yo lo escuché, era reportero, dijo, lógico, consume droga, lógico, ha muerto de un infarto. Sin mayores preámbulos. Desgraciadamente, y ejemplos vemos muchos, ¿no? Es conocido por todos que, por ejemplo, un famoso futbolista, Diego Armando Maradona, ha tenido un problema asociado a esto. Claro. Y Maradona ha tenido problemas cardíacos, ha estado hospitalizado, se ha salvado, y él tiene que tener un tratamiento constante, permanente, control médico adecuado para evitar tener estos problemas a futuro que finalmente no deseamos que le ocurra a nadie, ¿no? No, por supuesto. Había un grandazo que vino, esos luchadores gigantes de los Estados Unidos, vinieron a Perú y uno de ellos se murió en su hotel. Entonces, ¿qué pasó? Preguntaron todos. El hombre era alto consumidor de cocaína también y se murió de un infarto fulminante, ¿no es cierto? Tan grave, qué grave. Cuando tú dices, doctor, que tiene que ser un consumidor, digamos, constante de drogas, ¿eso es muchos años, muchos meses? ¿Cómo es eso? Claro, debe ser probablemente algún tiempo, pueden ser semanas, pueden ser meses o pueden ser años. Eso poco a poco va deteriorando la función cardíaca y un corazón que ya ha tenido cierto daño previo por drogas es mucho más proclive a que una sobredosis aguda te lleve a tener ese problema. La sobredosis aguda lo que produce es un vasoespasmo, cierra el vaso, cierra la arteria coronaria, y si esa arteria coronaria ha estado ya alterada con placas de colesterol, hace que se interrumpa la circulación y finalmente lleva al infarto cardíaco.
Ya. El infarto cardíaco se complica con una arritmia ventricular, el paro cardíaco, y si el paciente no tiene una asistencia adecuada, finalmente fallece. Ya, y en el diagnóstico, en la consulta, en el hospital, digamos, ¿se presentan casos de estos? Sí, generalmente se presentan en personas ya de cierta edad. Empiezan a partir de los 30 o 40 años, si no ha tenido cuidados en su estilo de vida, a tener estos síntomas. El paciente te puede ir avisando. Muchas veces el infarto puede ser el inicio de la enfermedad y a veces puede ser fatal. A veces no avisa, definitivamente. Ejemplos hemos tenido, por ejemplo, el periodista tan querido Peredo. Daniel Peredo, que un día como hoy, ¿no? Más o menos coincidiendo con la muerte de Cuquín, ¿no? Así es. Desgraciadamente, él, entre comillas, era aparentemente sano, pero no sabemos qué presión tenía, qué colesterol tenía, qué glucosa tenía. Hizo el famoso deporte, la pichanga de fin de semana, que en realidad no es hacer deporte, hizo un sobreesfuerzo y eventualmente tuvo este problema. Entonces, la recomendación es que toda persona a partir de los 40 años, por lo menos vaya a hacer una vez al año ficha médica, examen físico, control de presión arterial, exámenes de laboratorio, exámenes para descarte en el caso de varones de cáncer de próstata, en el caso de mujeres cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Tenemos que tener cultura de la prevención, eso es lo que nos falta. O sea, uno no tiene que ir al médico cuando está enfermo, sino cuando está sano. Exactamente, uno tiene que ir al médico a partir de los 40 años una vez al año, así no sienta molestias. Muchas enfermedades desgraciadamente son asintomáticas y cuando se manifiestan muchas de ellas ya están avanzadas. Entonces tenemos que, como te digo, meternos el chip y la cultura de la prevención. Asintomática cuando no hay síntomas, ya por si acaso. ¿No? Yo sé que ustedes saben, pero yo recién estoy captando ya. Así es, asintomática, pacientes no tienen ninguna molestia en particular, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial, muchos creen que viene asociada a dolor de cabeza, zumbido de oídos y no tiene absolutamente nada que ver. Hay mucha gente hipertensa que camina por el mundo y no tiene absolutamente ni una molestia. La única forma de poder determinarlo es cuando van al médico, el médico les toma la presión y hacen el diagnóstico. Ya, correcto. ¿Qué tan peligrosa es, digamos, la presión alta? ¿O la presión muy baja? La presión alta generalmente es muy común en nuestro medio. Afecta, de acuerdo a estudios de la Sociedad Peruana de Cardiología, al 27,3% de adultos mayores de 18 años. En números absolutos son entre 5 a 6 millones de hipertensos en el Perú. Al ser una enfermedad asintomática, la gente no se cuida, no va al médico, no toma su medicación. Al cabo de unos 5 o 6 años, la presión alta va dañando las arterias de nuestro organismo. ¿Y cómo se manifiesta? Lo primero, un derrame cerebral. El paciente empieza a tener molestias en la mitad del cuerpo, empieza a tener problemas para hablar y se queda, pues, a veces cuando está muy avanzado, incluso hasta en estados, como le dicen, vegetativos. O puede tener un infarto al corazón, una insuficiencia cardíaca, daña los riñones o daña la retina de los ojos. Entonces, esas son las complicaciones de una hipertensión no tratada. En caso de hipotenso, si se puede aplicar el término, ¿no? Cuando la presión es muy baja. Claro, son situaciones en realidad muy esporádicas y son situaciones muy especiales. ¿Y afecta al corazón también? Claro, afecta al corazón porque eso dificulta el riego sanguíneo. Hay una disminución del riego sanguíneo, no solo del corazón, sino también de muchos otros órganos. Claro. Hay que estar preparados frente a esa tingencia. Es una situación muy especial en ciertas condiciones de riesgo muy especiales que uno tiene que saber evaluar. ¿Por qué se muere una persona de un infarto cuando no tiene costumbre de hacer deporte y corre un fin de semana? ¿Por qué? Claro, una persona que tiene factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que haya tenido genética, que su papá, su mamá haya tenido problemas, que sea hipertenso, diabético, obeso, fumador, que tenga una mala dieta, que tenga mucho estrés, son factores de riesgo que poco a poco van contribuyendo a que tus arterias se llenen de grasa. Cuando estas arterias se llenan de grasa y se tapan, no deja circular la sangre a una zona importante del corazón. Ahí es que se produce el infarto. ¿Qué es el infarto? La necrosis, la muerte de una zona del corazón porque no se irrigó adecuadamente. Este infarto se complica. ¿Se puede complicar con qué? Con una arritmia ventricular, que ese es el famoso paro cardíaco. Entonces tu corazón automáticamente deja de latir, se para. No bombea la sangre. No bombea la sangre. Y si esto ocurre durante más o menos 5 o 7 minutos, ya tu cuerpo va a tener daño. ¿Cuál es la primera zona que empieza a tener daño? El cerebro. El paciente puede quedar con daño cerebral si después se recupera y no ha tenido una circulación durante 5 o 7 minutos. Es por eso, y es importante que cuando una persona tiene un paro cardíaco, uno pueda asistirlo.
Estas maniobras de reanimación cardiopulmonar deben ser dadas en todo sitio. Deben ser dadas en los colegios, en las universidades, en las empresas, a los trabajadores, a los policías, al serenazgo, que son de repente los primeros que reaccionan frente a una emergencia, porque desgraciadamente en nuestro país no estamos preparados adecuadamente para atender estas emergencias. En otros países como Estados Unidos, tú conoces, el 911. Tú llamas y en 5 minutos al toque viene la ambulancia con paramédicos preparados y te atienden la emergencia y salvan vidas. Con ese desfibrilador, que es un aparatito que te lo colocan sobre el pecho con unas paletitas, detecta el mismo aparato la arritmia, te descarga y te regresa a la vida. De verdad, eso yo he visto bastante. Y en 5 minutos te estás en una ambulancia llegando a una unidad médica donde te van a atender, te están esperando en la puerta, ya todo está coordinado. Aquí en el Perú desgraciadamente no existe eso. No, aquí en el Perú, de día te fregaste porque el tráfico que hay en Lima. ¿Quién es el primero que te atiende? Llaman al policía, bombero, llaman al serenazgo. El bombero tiene una preparación unidad médica, muy buena, dependiendo también qué unidad sea, dependiendo de cuál sea el bombero que te asista, y a veces no hay rapidez. Y el tiempo es vida en estos Lo mejor es la prevención, definitivamente. Totalmente. Siempre la prevención es definitiva. Muy bien, pues doctor, esto creo que le va a servir muchísimo a la gente. A propósito, recordando un año de desaparición física de Daniel Peredo y la muerte de Cuquín Flores, que nos ha motivado, precisamente, a conversar sobre el particular, ¿no es cierto? Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, amigo. ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, el hospital está creciendo muchísimo. Sí, está creciendo, lo estoy viendo. Hemos celebrado hace unos días. Tienen ustedes, ¿ah? Sí, muchas gracias. Hace unos días hemos celebrado el 75 aniversario del servicio de cardiología de mi hospital, un servicio con mucha tradición, con mucha historia, con grandes médicos. Tenemos un legado importante y estamos preparados para asumir el reto. Muy bien. Ahí han trabajado médicos famosísimos, ¿ah? Claro, la historia de la medicina prácticamente se ha formado en mi hospital, y todos los 5 de octubre, el Día de la Medicina, se celebra en mi hospital, con presencia de las autoridades. Sí, pues Daniel Alcides Carrión, el Día de la Medicina. Doctor, muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Gracias, ¿ah? Vamos a ir a dar un chequeo al hospital, ¿ah? 9 en punto de la mañana, 9 en punto. Vamos a ver.